Bienvenidos a un programa más de educación y conciencia, este espacio donde le damos voz a todas las personas que tienen algo interesante que venir a platicarnos, y hoy tenemos un invitado que en verdad yo quiero mucho. Ya son muchos años de conocerlo, son 10 años de conocernos, Ángel. Así es. Bienvenido a este programa, un programa más de educación y conciencia. Muchas gracias, Jorge. Ángel es ingeniero químico, es maestro y doctor en química. Es correcto. Actualmente investigador de tiempo completo en la UNAM. Es correcto. ¿Cómo llega Ángel, un chavo del Estado de México, a convertirse en un doctor en ingeniería? Muy buena pregunta, con mucha suerte. Yo creo que si mis compañeros de generación comparan la imagen de Ángel cuando yo era estudiante en la licenciatura y Ángel ahora... En CU, claro. Se darían una sorpresa, no es el mismo Ángel, ¿no? Yo fui un estudiante con muchos problemas. Yo creo que algunos profesores dudaban que yo fuera a terminar la carrera. En ese entonces, como cualquier joven, adolescente, los problemas sociales y familiares pues, eran lo más importante, ¿no? Pero fue precisamente la ayuda de los mismos profesores, la UNAM, el cobijo de la UNAM, con los ayudas de psicólogos, con toda la oferta cultural y de deporte, que pues a mí en lo personal, como a muchos jóvenes de clase media baja, pues rescató, ¿no? Y fue trabajo de la UNAM y de mis profesores lo que me ayudó a impulsar y parte, pues, en ese entonces mi novia, que confió mucho en su servidor, lo que hizo que yo terminara las cosas, ¿no? Porque definitivamente no era de los mejores estudiantes y sí era un dolor de cabeza para mis profesores. Entonces fue la suerte un poco el encontrar a las personas correctas y la motivación de cambiar mi entorno, ¿no? Yo creo que esas fueron las tres cosas que me ayudaron a salir. Entonces es una pregunta muy buena y muy fuerte para ser la primera. Estudias ingeniería química en CU y luego estudias una maestría y luego estudias un doctorado y luego te metes a hacer postdoctorados. Sí. ¿Y cómo te vas decidiendo hacia este camino de la investigación? Igual, yo en la preparatoria tenía muy claro lo que quería hacer, pero la vida siempre me fue llevando hacia otros caminos, ¿no? En la preparatoria yo quería ser actor. Y antes en la secundaria quería ser militar, ¿no? Y antes en la primaria quería ser sacerdote. Entonces, pues de sacerdote a actor o sea, siempre ha sido el conocer a otras personas, otros puntos de vista, lo que me ha abierto opciones. Y también he cometido errores muy afortunados. Por ejemplo, en la preparatoria, cuando seleccioné mi carrera, me equivoqué. Entonces yo seleccioné ingeniería química y pues ya me quedé en ingeniería química. Me fui el primer semestre y me gustó. ¿Cuál hubiera sido tu primera opción? Si no te hubieras equivocado, ¿qué hubieras seleccionado en esa casilla? ¿Qué hubieras puesto? El último semestre de la preparatoria nos dieron una plática de lo que se hacía. Empezaba la ingeniería genética. Okay. Entonces fue un investigador, un doctor en ingeniería genética y me gustó mucho lo que vi en esa exposición. Y me acerqué al final de la plática y le pregunté si quiero estudiar eso en México, ¿cómo le hago, no? Y él estudió en Estados Unidos y me dijo, mira, si no puedes irte a Estados Unidos a estudiar, entonces métete a la UNAM en la Facultad de Química y inscríbete en la carrera de Química y después brincas al Instituto de Genética. Y esa fue la información que yo me llevé. Entonces dije, bueno, ingeniero genético, pues tengo que ser ingeniero químico. Yo debí de haber estudiado química y ya en ese entonces ya estaba la carrera de ingeniería en genética directa. Entonces yo debí de haber ido
no es facultad, es el Instituto de Ingeniería Genética, debí de haber seleccionado esa opción, ¿no? Me equivoqué y llegué a la Facultad de Química y pues decidí quedarme ya ahí. Entonces, esos son los errores. Yo creo que estoy aquí por despistado. Entonces, así llega. ¿Pero eres muy feliz? Sí. Actualmente mi vida es felicidad pura, ¿no? Ángel, en esta carrera que has ido haciendo, siempre has estado metido en la parte académica, ¿no? No solo la investigación, sino también das clases. Sí. De hecho, mi hijo el mayor, mi hijo Jorge, ayer platiqué con él que te iba a entrevistar, pero feliz, me dice el doctor Ángel, Angelito, mándale muchos. ¿Por qué te quieren tanto los chavos, los estudiantes? Siendo que tú eras un muy mal estudiante, eres un excelente maestro. No lo sé. Porque yo creo que tiene que ver por qué me gusta dar clase. Me gusta dar clase porque si no hubiera sido por mis profesores, no sé yo dónde estaría, ¿no? Entonces, para mí dar clase es esa parte de retribuir lo que yo he recibido en esta vida, ha sido mucho, y ha sido por parte de mis profesores. Entonces, cuando yo voy a dar clase, uno, me divierto mucho, es volver a sentir volver a vivir esa etapa de cuando uno es joven, se ve reflejado en cada uno de ellos, y siempre cuando llego al salón, al más latoso, al más inquieto, al que menos participa, pues lejos de alejarlo de la clase, lo que intento es acercarme con él, ¿no? Entonces, ¿te ves en ese alumno? Siempre me veo en ese alumno. El primer semestre en la facultad, el conflicto la anécdota más grande que tengo del primer semestre es que el profesor de química me corrió de la clase, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por mi personalidad ahora voy a pasar la materia, siempre tengo esa personalidad rebelde, posiblemente no hubiera acabado la carrera. Y eso es lo último que yo quiero hacer en mis clases, alejar a los estudiantes. Entonces, no sé. Y tienes una vida completa dedicada a la investigación. Sí. Y platicábamos hace un momento fuera del aire, no haces investigación básica, tú haces una investigación mucho más aplicada. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué estás investigando? En la UNAM estoy ocupando una plaza cuya línea de investigación principal es el desarrollo de nuevos materiales, cuyas propiedades químicas o físicas puedan utilizarse para desarrollar sensores y biosensores. Esa es mi línea de investigación, ¿no? Entonces yo tengo que investigar materiales, sus propiedades, o desarrollar nuevos materiales pensando en que se van a aplicar en un dispositivo con una aplicación muy específica que es monitorear la salud de los pacientes o de la gente en general, ¿no? Esa es mi principal línea. Se oye mucho que en México se hace poca investigación, que hay pocas patentes, que tú tienes 2 patentes. Tengo 2 patentes. Haces mucha investigación que luego se aplica en proyectos de la vida real. Es que, son 2 preguntas. El contexto en México, si lo ponemos en comparación con otros países, nuestro vecino del norte, hacemos poca ciencia. Simplemente por cada 100,000 habitantes, si no recuerdo mal, en México hay 23 investigadores. En Estados Unidos hay más de 1,000, ¿no? Entonces, competir simplemente por número... Son 50 veces más. Infraestructura. Allá hay equipos de investigación que no tenemos aquí, ¿no? Entonces, necesitamos, a veces, es una necesidad el colaborar con ellos para tener acceso a su infraestructura. Entonces, en ese sentido, podría parecer que la ciencia que hacemos aquí es poca con lo que se hace allá. Sin embargo, en cuanto a nivel y calidad, estamos a la par. Y estamos a la par que muchos de mis colegas
van y parte de su investigación se desarrolla en universidades de Estados Unidos, en centros de Estados Unidos. Hay mucho mexicano. La fuerza científica de Estados Unidos es extranjera y un porcentaje fuerte es de mexicanos, de latinos, ¿no? No solamente mexicanos. Entonces, en cuanto a calidad, yo creo que estamos a la par. En cuanto a infraestructura, bueno, allá toda la industria y toda su economía, vamos, la investigación está inmersa en su economía y en México no. Entonces, muchas de nuestras investigaciones a veces se quedan en las universidades y cuesta mucho trabajo que llegue un inversor, un capitalista, alguien con capital, y le invierte y se arriesgue en esto, ¿no? Ahí es donde yo creo que están las grandes diferencias. Entonces, aquí se hace investigación, pero se queda nada más en el paper. Así es, a veces, y a veces se queda en el extranjero. Se lo llevan. Como son investigaciones en colaboración, de quién es dueño de la colaboración, ¿no? O sea, quién es dueño de la investigación. Hay más de un investigador alrededor, ¿no? Entonces se aprovecha en el extranjero. ¿Con quién has colaborado tú? ¿Con qué universidades extranjeras? La UNAM de aquí de Juriquilla, acá en Querétaro, ¿con quién está colaborando de otras universidades del mundo? La UNAM colabora tiene una red tremendamente grande de universidades con las que colabora, ¿no? A nivel personal, yo colaboro con gente de las universidades de Texas, pero son colaboraciones muy intermitentes porque, por ejemplo, antes de estar aquí en la UNAM, ya llevo 5 años, empecé esta línea de investigación de cero. Antes de esta línea, yo desarrollaba materiales para celdas solares. Entonces, bueno, mis colaboradores de celdas solares no pueden ser los mismos, porque no es su interés sensores, ¿no? Entonces, por mi trayectoria, he estado cambiando de línea principal y eso también ha generado, por un lado, abrir nuevas colaboraciones, pero por el otro, tener que cortar algunas, ¿no? Yeah. Entonces, básicamente, mis colaboraciones ahorita son internas. Estoy desarrollando mi red interna y a la par, pues se van abriendo oportunidades en el extranjero, pero principalmente es Estados Unidos y España. Ok. Ángel, tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir platicando contigo sobre ciencia, sobre la UNAM. Por supuesto. Gracias. No, al contrario. Estamos platicando con el doctor Ángel Hernández, científico de la UNAM, científico Puma 100%. Ángel, estábamos comentando de las colaboraciones que estás haciendo, de la investigación que estás haciendo. Como profesor, como académico, has dado muchísimas clases, has estado en congresos, tienes un montón de papers escritos, tienes esa habilidad para ayudarle a los chavos a hacer tesis, has dirigido tesis de licenciatura, de posgrados. ¿Qué le recomendarías a un chavo que a lo mejor hoy está en bachillerato, está terminando la preparatoria? ¿Qué le recomendarías para estudiar y que se anime a estudiar ciencias, que se anime a estudiar ingeniería? ¿Qué le recomendarías? Que se acerque a nosotros. En este país, en México, tenemos por lo menos 3 programas para acercar a los estudiantes desde secundaria y bachillerato, principalmente está dirigido a los bachillerato, a convivir con investigadores. Son los famosos veranos de la ciencia, ¿no? Entonces, en estos veranos ellos, sus vacaciones, pueden asistir a un laboratorio, a un centro de investigación con un investigador anfitrión. Y normalmente, bueno, yo participo en 2 de estos programas. Uno es el verano del Pacífico, les llaman los delfines.
y el otro es de la Academia Mexicana de Ciencias. Incluso existe la facilidad de, pueden ellos optar y solicitar una beca si es que tienen que trasladarse. Vienen sus reglas en las diferentes páginas, pero bueno, al final del día ellos tienen la oportunidad de estar entre 5 o 6 semanas inmersos en lo que hacemos, ¿no? Cuando llegan conmigo, yo intento explicarles cómo se hace ciencia, no tanto qué hago yo, sino cómo hacemos ciencia, porque hacer ciencia o hacer investigación es exactamente lo mismo que vivir. O sea, es observar, es ver y evaluar tu entorno, es tomar datos, es tomar información de ese entorno y luego interpretar esa información y aprender de esa información, ¿no? O sea, hacemos ciencia cuando estamos en la cocina. Entonces, no es algo que no sea cotidiano y que no sea... que no pueda hacer cualquier persona. Entonces, a lo mejor lo que hace falta es explicarles de manera muy sencilla y muy clara qué es hacer investigación. Entonces, creo que las personas o los estudiantes que han hecho una estancia de investigación con su servidor, creo que no la han pasado mal. No todos se han dedicado a ciencia, pero creo que por lo menos han llevado esa idea de que no es complicado lo que hacemos. Yo les recomendaría eso, ¿no? Acercarse. ¿Por qué tenemos ese miedo de estudiar ciencias o estudiar ingeniería? Hay ese gran, no sé, ese gran porcentaje de chavos que dicen voy a estudiar lo que sea que no lleve matemáticas, o que no lleve química, o que no lleve física. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que por el miedo al fracaso y el miedo a ser evaluado. Cuando uno está en la escuela, al final recibes una evaluación. Y esa evaluación te etiqueta como buen estudiante, mal estudiante, ¿no? Y eso al final es una evaluación personal. Y yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar esta forma de verlo. No es una evaluación personal, no es que Ángel sea un mal estudiante, o puede ser un mal estudiante, pero no es mala persona. Y yo creo que ahí es donde hace falta mucho acercamiento con los chicos, ¿no? Ese miedo al fracaso, ese miedo a ser juzgado y a ser etiquetado con respecto a los demás compañeros, yo creo que es lo que evita que los chicos se arriesguen y que los estudiantes al final sientan cierto rechazo cuando alguna materia se les presenta como muy difícil. Si de entrada se les dice al estudiante, te voy a enseñar matemáticas, pero es lo más difícil que te voy a enseñar. Ya empezaste mal. Sí, o sea, de entrada, quién sabe si lo logres, ¿no? Entonces, pues, te vas a enfrentar al fracaso. Entonces, yo creo que esa parte es lo primero que tenemos que cambiar, ser un poco más humanos al momento de enseñar. Y la otra clave yo creo que es que el profesor que está enseñando matemáticas domine esa materia para que la pueda transmitir de manera sencilla y no complicada, ¿no? Que a veces se reduce la enseñanza de las matemáticas, de la física o de la química a memorizar procedimientos y no a entender lo que estamos haciendo. Cuando se entiende, todo el mundo hace matemáticas, ¿no? Un niño, ahora ya no se estila lo de los domingos. Cuando yo era niño, pues los domingos nos daban dinero, ¿no? Había que hacer matemáticas para qué voy a comprar, ¿no? En qué momento me van a dar mi domingo. Y había como estándares. Si tienes estos logros, pues tu domingo sube a tanto. Uno ahí hace cálculos, ¿no? Entonces ahí es donde entran las matemáticas. Y lo hacemos de manera natural. Entonces yo no puedo entender ese rechazo a las matemáticas. Creo que es una mala pedagogía. Ok. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido durante esta pandemia, los de clases por Zoom? ¿Se puede hacer investigación desde tu casa o tenías que estar en el laboratorio? En lo personal me ha ido muy bien.
He tenido más tiempo con mi familia, he pasado más tiempo con mi hijo. Tu hijo tiene ya 10 años. Sí. Lo conocí de bebé. Sí. Justo estábamos platicando de eso. Yo creo que una de las facetas más importantes de mi vida es mi familia. Mi papel como miembro y como integrante de una familia, eso es mi papel más importante. Y en esta pandemia he podido explorarlo más y he podido aprovecharlo más. Entonces, no me ha ido mal. Yo no he sufrido la pandemia en ese sentido. Ajá. En el otro, en la parte laboral, bueno, hay retos, pero la vida siempre tiene retos, ¿no? Y es cambiante la vida. Entonces, simplemente nos tuvimos que adaptar. Había cosas que se tenían que hacer en el laboratorio y al no poderlo hacer, afortunadamente estamos viviendo una era de la tecnología donde tenemos supercomputadoras y ahora podemos hacer cosas que antes solamente se podían hacer en el laboratorio, las podemos trasladar a simulación en computadora. Entonces, he estado aprendiendo. Es un área que yo no dominaba, bueno, sigo sin dominarla, pero todo este tiempo de la pandemia he estado aprendiendo química computacional con la ayuda de algunos colegas que son muy buenos en esa área aquí en México. Y he trasladado parte de mi investigación con esta herramienta, ¿no? La he sacado adelante con esta herramienta desde casa. Y afortunadamente en la UNAM tenemos 2 supercomputadoras que podemos acceder, o por lo menos yo puedo acceder a ellas, vía una BNP desde la casa. Entonces, he podido desarrollar mi investigación en la casa. Y la parte de la academia, pues por Zoom, por Meet o por cualquier otra plataforma virtual. Entonces, así hemos sacado nuestro trabajo. ¿Te tocó aprender? Bastante, pero cuando nos conocimos, yo no tuve que aprender. Al lugar donde llegué, mi vida siempre ha estado pues llena de aprendizajes y más que aprendizaje, de adaptarse a nuevos lugares, ¿no? Y nuevas formas de trabajar. Y esa parte creo que es lo que ayuda a mantener joven la mente. Entonces, no es ningún problema. Ángel, ¿dónde te gustaría verte en unos 5 años? En familia, en mi casa, con mi familia, ya con un adolescente. Pensándolo bien, a lo mejor me voy de estancia postdoctoral, que él tenga su adolescencia y yo me voy de estancia postdoctoral, pues tal vez a Australia, Alemania, unos kilómetros de separación entre un adolescente y un adulto. Yo creo que podría ser bueno. Me veo haciendo exactamente lo mismo, investigación y clases. No sé dónde, porque si algo me ha enseñado la vida es que a lo mejor los lugares y las relaciones laborales no son fijas, pero lo que uno hace o lo que uno le apasiona, eso lo puede uno desarrollar, ¿no? Entonces, me veo haciendo investigación, dando clase y conviviendo con mi familia. Ángel, como papá, te ha tocado ahora tú trabajabas conectado a la supercomputadora y tu hijo en la computadora de junto, conectado en 4º, 5º año de primaria. 4º año. 4º año de primaria. ¿Qué le recomendarías a otros papás? Tú has sido académico, tú has sido investigador. ¿Qué le recomendarías a un papá que a lo mejor es comerciante y tiene también al hijo estudiando aquí junto? A mí lo que me ayudó es la disciplina de mantener horarios. Teníamos horarios en donde yo tengo la fortuna de que mi trabajo lo podía desarrollar desde mi casa en una computadora. Pero bueno, hay otros papás que a lo mejor tienen que salir y es muy difícil coordinar sus actividades laborales con las actividades escolares de sus hijos, ¿no? Pero yo creo que enseñarle a los hijos a tener horarios, en el caso de nosotros, son 20 minutos de pantalla, de estudio y 20 minutos de otras actividades, ¿no? Él puede leer, él puede jugar, pero tiene esos periodos
para desaburrirse. Entonces nos manejamos por horarios y pues no perder de vista que es un niño. Entonces se va a distraer. Yo no me preocuparía tanto. Yo siento que ahora los papás están muy preocupados por qué tanto aprendió y qué tanto perdió. Yo no me preocuparía tanto por eso. Los niños tienen la capacidad de aprender, no necesariamente con un profesor enfrente, pero siempre aprenden. Entonces, la parte académica se puede recuperar. Yo creo que aquí lo importante es mantener la salud mental de los estudiantes, y yo me enfocaría más en eso, en monitorear su salud, que no esté estresado, que esté llevando la pandemia. Yo creo que ya es mucha preocupación lo que está pasando a su alrededor, como para todavía tener la presión y tienes que alcanzar tantos objetivos en esta materia. Yo lo dejaría en segundo término. Y ya después que lleguen los profesores de prepa y de universidad y que los pongan al corriente, ¿no? Ese es nuestro trabajo también. Así es. Ángel, se nos terminó el tiempo. Pero me dio muchísimo gusto tenerte aquí y que no sea la última vez que nos visitas. Cuando quieras, estamos aquí y platicamos, si quieres, de investigación en México. Claro. De lo que se hace en México. Es muy interesante lo que se hace. Es un esfuerzo tremendo de mis colegas y hay cosas muy interesantes. Entonces, excelente. Vale la pena que se abre de eso. Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana en una edición más de Educación y Conciencia.